Hola hermano, ¿cómo están? De Amiao no hace tanto frío como otras veces. Gracias también a los hermanos que tempranito pusieron también la calefacción. Así que nos sentimos mejor, más cálido aquí. Bueno, como decía Hugo, el hecho de no vernos ya un sábado es como medio complejo, como medio complicado. Hace tiempo que no te veo y queríamos seguir ahí estrechando y hablar con más hermanos. Porque en realidad lo que estamos viviendo, lo que vivimos como comunidad de fe, va más allá de la amistad. ¿Ya? Porque uno estrecha no solo un hermano, una hermana en Cristo, sino una persona puede ser perfectamente nueva, pero el hecho de tener este lugar en un espacio así, donde venimos a alabar al Señor, donde venimos a glorificarlo, entonces nos estamos uniendo de alguna manera en un mismo sentir. Y eso hace que las cosas sean también diferentes, que el sentido de ese abrazo, el sentido del saludo, el sentido de acercarse, ya sea distinto. Y son cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta. Pienso que a cosas así hay millones, hermanos, que pasan, ni siquiera puedo decir miles, sino millones de cositas que están sucediendo y uno muchas veces no se da cuenta. Bueno, eso también tiene un precio. Y a raíz de eso también, esta palabra quiero compartirles porque tiene relación también con eso. Sí, y quiero invitarles a que oremos a Dios porque somos tan ínfimas criaturas, pero por otro lado el Señor nos ama tanto, ¿ya? Y va a hablar también a nuestras vidas. Tanto los que estamos acá como los que están ahí por la plataforma de YouTube también nos están escuchando esta palabra, están viéndonos, alabando también al Señor. También pedimos por ellos. Padre, qué grande eres tú, Señor, y glorioso, Padre. Tú, Señor, nos enseñas cuando cantamos, cuando escuchamos tu palabra, cuando compartimos con los demás, cuando vemos, Señor, esa naturaleza, Señor, que tú has creado. Cuando nos damos cuenta de tantas cosas, Señor, que han pasado tan desapercibidas y de pronto las vemos, ahí vemos también, Señor, esa grandeza tuya. Y podemos también considerar quiénes somos. Por eso, Señor, es que venimos a tu presencia para que tú consideres también todas estas limitaciones, pero que ahora estamos siendo más conscientes. Nos acercamos a ti considerándolo, de que tú, Señor, siendo el Dios del universo, el Creador, el que sostiene, Señor, este universo, tú, Señor, eres el que está acá y estás hablando nuestras vidas y nos estás enseñando, teniéndonos paciencia, misericordia y una fidelidad, Padre, que nos cuesta comprender muchas veces, porque nunca hemos visto ni hemos oído, Señor, que otro ser humano así como nosotros pueda tener esa fidelidad que tienes tú. Gracias, Señor, gracias. Queremos pedir que tú hables a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, de nuestra existencia, todo lo que estamos sobrellevando, toda la bendición tuya y también todas aquellas complicaciones. Queremos pedirte que podamos mirarla, Señor, a través de ti y que tu Espíritu Santo nos hable en esta hora para que podamos glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos a hablar de eso, ¿ya? A cara descubierta, ¿ya? Como cara a cara, no, pareció no, pero de alguna manera tiene como un ingrediente similar, ¿ya? Es como cuando decimos cara a cara, estamos haciendo una referencia a que no haya nada que obstaculice el mensaje que te estoy dando o que me estás dando, ¿cierto? Y muchas veces también con el Señor tenemos ciertos problemas y lamentablemente muchas veces no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que se interponen y no tenemos, esa cara descubierta como para ver al Señor. Hay muchas cosas que nos entorpecen, pero Dios nos lleva a eso. Quiere llevarnos a que podamos comprender lo importante que es y lo necesario, lo esencial que es ver al Señor, vivir frente a Él, vivir delante de Él a cara descubierta. Entonces, por eso vamos a leer estos versículos que están en la carta de 2 de Corintios, el capítulo 3, del verso 7 al 18. Y dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras
en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Y vamos a quedarnos con estos últimos versículos, porque nos viene una pregunta después que se nos llama a mirar a cara descubierta esa gloria del Señor. Obviamente que viene una pregunta. ¿Cuál sería? Tienes que mirar a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué preguntaría yo? ¿Qué preguntarías tú? ¿Cómo, cierto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Qué importante es empezar justamente con preguntarse que, primero, ¿qué nos está pidiendo el Señor? ¿Qué nos está llamando por medio de esta carta? Y la situación que estaba viviendo justamente aquí esta iglesia de Corintios. La iglesia de Corinto en este momento había tenido muchas cosas complicadas, ya tenía una serie de desavenencias con sus líderes también, pero aquí específicamente el apóstol Pablo está explicándole que nuestro Dios, el mismo que estaba ahí reinando en la iglesia de Corinto, él estaba ya de una manera manifestándose a ellos de una forma que no captaban, porque explica acá que hace una comparación, dice si el ministerio que trajo Moisés por medio de la ley, por medio de una salvación que a la gente que lo escuchaba, en este caso el pueblo de Israel, escuchaba cómo era, de qué manera puedo salvarme, cumpliendo esta ley. Y él la trajo en piedras y la trajo escrita al pueblo. Sin embargo, eso no funcionó. Pero no funcionó porque Dios no tenía el poder, sino porque, por un lado, el hecho de saber lo que tienes que hacer no significa que lo vas a hacer. Y es por eso que cuando Pablo le explica que si ese ministerio que tenía Moisés, ese ministerio que trajo de la ley, que fue enviado para que la gente fuese liberada, se veía que iba a perecer, porque cada persona se iba a empezar a dar cuenta que no iba a poder con solamente saber lo que estaba mal para no hacerlo o solamente saber que estaba bien para hacerlo. Sería una maravilla, ¿cierto? Que todos nosotros, solo con saberlo, todos los siglos y siglos de la humanidad hemos vivido la misma situación. A veces cambian la ley, tenemos que ser una ley más dura, una ley más firme. Y eso no significa que va a cambiar al ser humano. Bueno, también en estos 2000 años atrás, igualmente le sucedía ahí a la iglesia de Corinto, ¿ya? Y por eso que Pablo estaba muy claro de que
quería mostrarles cómo era este nuevo pacto. Y este nuevo pacto justamente se basaba ¿en qué? En que si lo anterior, lo que iba a perecer, cuando se iban a dar cuenta que no podían cumplir la ley, por lo tanto la angustia y la esclavitud iba a seguir igual de sus corazones, ahora que era el nuevo pacto mediante Jesucristo, si eso había sido glorioso, ¿cuánto más glorioso esto? Entonces tenían que verlo y nosotros también tenemos que darnos cuenta que esto tiene aún más gloria, mucho más gloria, el proceso, la operación que está haciendo Dios en nuestras vidas, porque esto tiene un final, como uno diría, un final feliz, ¿ya? Tiene un final que sí vamos siendo transformados, viendo la gloria del Señor y siendo transformados por el Espíritu, vamos realmente siendo transformados a la imagen del Señor. Pero en el caso de este pueblo de Israel, a quien se refería también Pablo, no era así, tenía un final que iba a perecer. Y es por eso que habla de un velo. ¿Qué es lo que se interponía? Era ese velo, pero ese velo era porque habla él que fue algo real. Moisés se puso ese velo, ¿ya? Este es como un poco el orden. Él sube al monte, habla con Dios y cuando baja, su rostro, como estuvo frente a la gloria de Dios, su rostro quedó iluminado. Por lo tanto, tuvo que ponerse un velo para que la gente le escuchara. Y ni aún así, la gente cumplió con lo que el Señor le demandaba. Entonces, y Pablo hace esta figura. Dice, tuvo que poner un velo para que no vieran el fin de aquello. O sea, que al final no iban a poder cumplir. Y por lo tanto, dice, y aquí viene el final, cuando explica que ese velo después cuando se convierten al Señor se les quitará, porque todavía lo siguen teniendo. Pero nos habla a todos, tanto a los corintios que se habían convertido, como a todos los que vienen y a nosotros. Dice, por tanto nosotros, tú, yo, todos los que hemos puesto nuestra vida ante el Señor, nos hemos quebrantado ante Él, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, dice, somos transformados. ¿Ya? Vamos teniendo otra forma, vamos pasando a otra forma. Dice, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, esta obra la está haciendo Dios por medio del Espíritu en tu vida. Entonces, para poder comprenderlo más profundamente, vamos a tomar algunos aspectos que tienen que ver con la gloria del Señor. Porque si vamos siendo transformados, ¿a qué? ¿Por medio de qué? Y la palabra gloria acá se repite porque así vamos a ser transformados de gloria en gloria. Así que, ¿qué es la gloria de Dios? Muchas veces, con nosotros con muy buena intención, con muy buen corazón, creemos que la gloria del Señor es cuando estamos cantando, ¿cierto? Estamos cantando, e incluso algunas canciones parece que le pegan, pero justo lo que uno está viviendo, ¿ya? Y ahí uno con mayor razón ya como que nos da más los brazos de repente para arriba para decir, sí, Dios, es así, ¿ya? Justo como lo estamos cantando. Entonces, pero a veces termina la canción y ¿qué pasó? ¿Ya? Como que a lo que le llamamos gloria como que se va. O bien tenemos un problema y también, ¿ya? Pasa que de pronto se acabó esa presencia de Dios. ¿Te ha pasado eso? Aquí en la reunión, pero uno dice, era gloriosa, y salí y se acabó todo. O tuviste un problema familiar con una hija, un hijo, una hija, con el esposo, con alguien. Mira, ¿sabes qué? Quitaste toda la gloria que el Señor había puesto en mi vida. Qué triste, ¿ya? No, porque eso, la gloria del Señor, nunca vamos a encontrar algún asidero de que se quita porque el otro me la quitó, ¿ya? Sino porque algo pasa en nosotros que no comprendemos. Entonces. Pero a veces pensamos que eso es lo glorioso, ¿ya? Eso es. Y bueno, y en general se entiende que lo comprendamos de esa manera, porque nuestra sociedad de alguna manera interpreta lo que es la gloria, lo interpreta como muy cercano a lo que es la fama. O sea, es como a veces ser conocido o algo que se anhela, que está bien. Entonces, cuando estamos bien, esa es la gloria entonces. O también a veces se cree que también es como una presencia. ¿Ya? Pero ¿qué significa dar la gloria al Señor? ¿Ya? ¿Es acaso que Dios busca ser famoso? ¿O que Dios busca que nosotros andemos adorándole? A veces la gente se lo pregunta y dice, oye, ¿por qué tanto tenemos que decirle a Dios que te adoro Señor?
tú eres grande, tú eres maravilloso. Es como que si no se lo digo, ¿acaso no lo sabe? ¿O bien es algo que va para mi cuenta, para un bien para mí? ¿Cuál es el punto? No es que queramos, no es que el fin sea hacer sentir bien a Dios, sino que tiene que ver con algo que muchas veces nosotros desconocemos. Por ejemplo, cuando leía, y le quería contar esto, cuando leía a C.S. Lewis, ¿ya? Y leía un libro que justamente se llama El peso de la gloria, había algo bien interesante en lo que él compartía. Y hablaba de que la gloria tenía mucha relación con lo que es el peso. Peso de pesar, de algo que esto es liviano, ¿ya? Y esto tiene más peso. Y me hacía recordar, no voy a hablarle nada de C.S. Lewis, sino que me hizo recordar eso del peso, me hizo recordar que nosotros desde muchos años, mucho tiempo, tenemos una charla para bautismo que se llama El valor de Dios, ¿cierto? ¿Cuánto han tomado el valor de Dios? ¿Pueden levantar la mano? Pero bien alto, sí, pues no tan chiquito. A ver, ¿cuánto? Se supone que todos los que se han bautizado han tomado el valor de Dios. Ya, ahí se acuerdan, ¿ya? ¿Cierto? Bueno, y eso han tomado esta palabra que es muy interesante porque es lo mismo, solamente que está en otra medida, ¿ya? Lo estamos revisando, pero con otra medida, porque una cosa es algo que pesa y otra cosa que vale. Y esto es interesante, porque cuando nosotros captamos que tenemos algo que llevamos en nuestra persona y que es algo de valor, algo que uno dice, esto pesa para mí, ¿cierto? Podría ser perfectamente un sinónimo. Esto pesa para mí porque, no sé, esta gargantilla que lleva es de mi abuelita, ya que me la regaló y me la regaló con mucho amor. Entonces esto, más que el oro, que puede ser muy poquito, pero esto pesa porque es de mi abuelita. Si estoy acá no es mayor problema, pero si salgo y de pronto me enfrento a un lugar medio complejo, obviamente voy a andar bien preocupada, y tan preocupada que si el lugar está complicado y hay gente que la pueda robar, me voy a retirar. Y muchas veces nosotros, bueno, estamos más peritos ahora, sabiendo por dónde nos vamos, por dónde llegamos a tener mucha claridad en eso, pero nos vamos a ese lugar. ¿Por qué? Porque decimos, aquí estoy peligrando, porque esto pesa. Si no lo llevara, paso nomás, pero como lo llevo, cambia hasta mi camino, por el camino donde voy, ¿ya? Cambia hasta mi forma de andar. ¿Por qué? Que me coloco también cambia. Entonces, cuando algo pesa en mí, cuando algo tiene peso, cuando algo tiene valor para mí, eso me hace cambiar mi conducta. Y por esta línea es que vamos viendo qué es lo que es la gloria del Señor. Tenemos que comprender que este peso de Dios, si lo comparamos con el nuestro, es tremendo, ¿cierto? El valor de Dios, el peso de Dios es tremendo. Nosotros somos finitos, ¿ya? Tenemos fin, comenzamos y terminamos, y nuestra vida ahí queda. Y muchas veces nos sorprendemos porque ver una persona llena de vida y de pronto esa persona muere y no hay nadie que no le impacte. Todos, aunque no sea un familiar tuyo, cuanto más cuando es un familiar, pero ahí vemos justamente que esa finitud nos hace muy distinto. Entonces, de igual forma, cuando nosotros vamos comprendiendo de que si captamos cuál es el peso de Dios, la gloria de Dios, y somos transformados en esa gloria, significa que vamos a ir dando pasos más firmes, más grandes en esta transformación. Si no nos damos cuenta, vamos a pasar eso desapercibido y no vamos a crecer en la gloria de Dios, en esta transformación, porque no la estamos viendo. No porque no está, sino porque no la estamos viendo. Entonces el problema se vuelve más complejo porque pensamos también que otra cosa es la gloria de Dios, que es juntarse, que es cantar, que es sentir esa sensación, y creemos que eso es la gloria de Dios. Y podemos creerlo por años, y de manera muy sincera, inocente, pero no es lo que es. Entonces, por eso que es tan importante que lo sepamos. No dar ese peso a Dios, que lo tiene, y trivializarlo, ¿ya? Hacerlo liviano a Dios o ignorar el peso que tiene,
es, dicho de otra forma, como restarle peso, es realmente dar vuelta la cara, es ponerse un velo cerrado y optar por una idea que yo estoy creyendo de Dios, algo que yo armé de quién es Dios. Por eso hay una distancia muy grande entre lo que nosotros creemos que es gloria y lo que realmente es la gloria de Dios. En Éxodo, y quiero explicarlo con un ejemplo, en Éxodo, el capítulo 20, dice, ahí están los mandamientos, y uno de los mandamientos dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano significa tomarlo ligeramente, de manera liviana. No es a veces cuando te dicen, ¡ay, pero por Dios!, dice la persona, dice, por ejemplo, no sé, vio un accidente, dice, por Dios, pero no digas por eso. No estamos refiriéndonos a esas costumbres, sino que tomarlo ligeramente, aunque obviamente tiene relación, pero no tomar el peso a quien es Dios. Porque tiene los dos problemas, uno que es Dios, pero otro que me estoy perdiendo quién es Él, y si sé quién es Él, lo glorioso que es, voy a mirar esa gloria y voy a ser transformada, dando pasos de transformación. Si no, vuelvo a decirle, me quedo con la idea de lo que yo creo que es la gloria de Dios y puedo estar años en una silla cantándole al Señor. Y no voy a ser transformada como Dios quiere. ¿Y cómo quiere? Cuando yo veo esa gloria de Dios. Entonces tengo que saber cuál es la gloria de Dios. Bueno, entonces cuando dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, hablamos de ligereza, de una liviandad. Y esto me hace recordar el mensaje pasado, cuando se nos compartía que justamente cuando, Moisés, muchos hechos tremendamente potentes que vivió y que están escritos y nos deja una enseñanza enorme, cuando Moisés estaba en la zarza, frente a la zarza, y después quería hablarle al pueblo, Dios le había dicho, anda y háblale al pueblo. Pero él le dijo, ¿y si yo voy, qué le digo? ¿Qué le digo? ¿En nombre de quién voy? ¿Qué autoridad tengo? ¿En nombre de quién voy? Y le dijo, bueno, dime, ¿cuál es tu nombre? Y el mensaje nos decía que la mayoría de las Biblias tenía el yo soy el que soy. Pero abajito, cuando tú ves esa letra pequeña que te hace una referencia, lo dice. Dice, yo seré el que seré. Y ahí, claramente, que esa es la traducción del hebreo, y en esa interpretación que es muy interesante, ahí dice, yo seré el que seré. O sea, Moisés tenía que decirle a ese pueblo, que casi por cuánto tiempo había estado esclavo, que no sabía bien quién era su Dios, y le tenía que decir, yo seré, me envió, yo seré el que seré. O sea, cual sea tu necesidad, Dios va a buscar la manera, porque Él, si tú necesitas que sea tu estandarte, va a ser tu estandarte. Si tú necesitas que sea el que te defienda, va a ser tu Jehová Nisi, que es el escudo. Si tú necesitas que te sane, porque Él considera que tú necesitas ser sanado, va a ser Jehová Rafa, que son palabras en hebreo que hablan de quién es Dios. Pero Dios no es ninguna de esas cosas, por eso que nos dijo, yo soy. Yo soy la sanidad, yo soy la puerta, no dijo eso, porque si no quedaría recluido a ese ser. Porque no es solamente sanador, sino también es consolador de tu persona. También es liberador, es un libertador. Entonces es todo lo que el ser humano necesita. Y Él sabe cómo darlo. Él es perfecto. Entonces nos hace recordar justamente cuando nos revela quién es Dios, y si lo tomamos de manera ligera, entonces es dos problemas gravísimos, como les decía. Una, que estamos tomando el nombre de Dios en vano y estamos ahí pecando, apartados de Dios, pero también todo lo que nos estamos perdiendo de no captar el peso de la gloria de Dios. Entonces, en resumen, viendo todo este aspecto de lo que es la gloria, algo que Moisés también nos enseña en estos mismos pasajes, también va a aclarar más, aparte de saber ya de que él no es liviano, su peso también sabe cómo enseñarlos a nosotros.
No es cosa de decir, Dios, sí, ten mucho respeto, tengamos nosotros temor de Él, tengamos esa consideración. No, sino que Dios sabe cómo enseñarnos. Pero este es un camino. ¿Y qué hace también Moisés, que lo voy a citar también? Es que cuando Dios le da la orden de continuar el viaje a la tierra prometida y que siga con el pueblo, Moisés temblaba, no quería. Dijo, si vas tú conmigo, sí, pero si tú no vas conmigo, no. Tienes que, otra vez le dijo, llevarte al pueblo y seguir el camino, porque el camino se había interrumpido a causa de que cuando él estaba en el monte, el pueblo dijo, tanto tiempo, ya parece que no va a volver, y como ellos eran tercos, eran duros de corazón, ellos hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Lo peor fue que los líderes que había dejado también Moisés ahí, en el caso de Aarón, también se contaminó de esto y de su corazón también salió, y él mismo dice que le cuenta después a Moisés, le dice, es que ellos, después que Moisés baja, le dice, es que ellos veían que no volvías y bueno, les pedimos joyas, oro, y ahí me trajeron todo el oro y bueno, yo lo eché, lo dice textual así, lo eché ahí, al fuego, dijo, y salió este becerro. ¿Ya? Salió, o sea, como que nadie lo hizo, sino como que lo eché y salió. Después de ese incidente trágico, Dios se aparta del pueblo. Y ahí es donde viene el pasaje que le estoy contando, que Moisés no quería continuar si Dios no iba con él. Porque el Señor no quería llevarlo, dijo, no quería ya este pueblo. Entonces era una palabra bastante dura para él. Y Moisés le empieza a decir, como a convencer, por decir. Le dice que si tú no vas con nosotros, ¿qué van a decir los otros pueblos? Y cuando le está argumentando, el Señor le responde, le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y ahí Moisés ahí él realmente descansó, dijo, voy con él. Pero le hace una petición bastante osada después de esto. Ya sabía que iba con el pueblo y el Señor lo iba a acompañar, pero le dice, déjame ver tu gloria. Porque estaban solamente los dos, porque Moisés vuelve al monte y ahí estaba con él. Y le dice, déjame ver tu gloria. Le insiste. Y el Señor le dice, finalmente, le dice, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Por la santidad del Señor. ¿Ya? La santidad era completa, total. Y el ser humano como nosotros, pecadores, finitos, no estamos hechos para contemplar esa santidad. O sea, era letal si alguien veía a Dios. Y si alguien lo ve, es letal. Pero el Señor tenía una relación con Moisés muy cercana. Y le dice, mira, le dice, cerca de mí, le dice a Moisés, dice, mira Moisés, cerca de mí hay una roca y en la roca hay una hendidura. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase, en toda mi gloria te pondré ahí, en esa hendidura en la roca, y te voy a cubrir con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo verá y permanecerá vivo. Nadie. ¿Ya? Nadie podrá hacerlo. Entonces, lo que Moisés, ahora pongamos en el lugar de Moisés, porque aquí Dios fue muy tierno, ¿o no? Fue muy tierno. Lo haré, le dijo. Y le iba a ver la espalda, dijo, y después de eso, por lo menos iba a ver, o sea, le dosificó esa presencia de gloria a Moisés. O sea, Moisés era el único de todo el pueblo que subía al monte y hablaba cara a cara con el Señor. Una manera de decirlo, vamos a explicar ahí después. Pero él hablaba con Dios, porque Dios, empecemos también por otro lado, Él no tiene una cara, ¿ya? Él es espíritu. Pero en esa cercanía hablaba con Él. De todas las personas, de las miles que había, solo una estaba con Dios y platicaba con Dios. Era Moisés. Y ahora estaba recibiendo esta respuesta y estaba viendo esta gloria del Señor que el Señor le dosificó para que pudiese él
quería cumplirle esa petición, y así lo hizo. Y eso fue, valga la redundancia, glorioso. Pero glorioso es lo que Moisés pidió. Por eso que coincide, por eso que vemos que alguien que ve la gloria de Dios va de más en gloria. Y alguien que no la ve es peor, porque vamos más engañados. O vamos más claros o más nos engañamos. Y él, después que tuvo esta experiencia, nosotros mirando, porque leemos la experiencia, vemos que él pidió algo que a lo mejor nosotros no pediríamos. Si somos bien a veces honestos, a lo mejor no pediríamos. Porque una de las canciones, por ejemplo, decía, abre mis ojos, oh Cristo, ¿cierto? ¿Y qué decía después? Yo quiero verte, ¿ya? Y cuánto, yo pensaba ahí, como había preparado este mensaje, entonces decía, ¿cuántas veces yo he pensado ya desde mis 17 años, quiero verte, quiero verte? ¿Ya? Y detrásito le decía al Señor, Señor, pero va a ser para mejor, o sea, no voy a andarle contando que te vi, o sea, si no quiero llenarme de ti. Bueno, ¿cuántos rollos nos hemos pasado como quiero verte, quiero verte? Pero Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. No le dijo, quiero verte. No, hoy, Señor, mira, quiero ver un espectáculo, una epifanía aquí, que yo qué, pero como casi que no piense que ni siquiera funcione mi voluntad, sino que yo vaya así como guiado por ti, por el Espíritu, y no tenga que entrar en juego mi voluntad. ¿Ya? Como que eso me encantaría. Pero no es así. Él tenía claro, Moisés, que iba por el desierto, que iba pasándola mal, que más encima no solamente la pasaban mal porque iban por el desierto, sino también con todo el grupo que iba, que era enorme, y eran tercos y duros de corazón. Puros problemas, conflictos. No sé si te ha pasado que a veces has tenido todo. No estás enfermo, no estás enferma. No tienes problemas económicos, ¿ya? Tienes gente que te quiera. Y mira, tienes el calor que necesitas, de hogar, todo, pero tienes problemas con alguien que tú quieres. ¿Disfrutas lo que tienes? No, ¿cierto? Y si ese problema es más grande, como que todo, como dice, es una amargura. Todo se hace amargo. Bueno, imaginemos a Moisés como estaba. Sin embargo, él supo muy bien lo que estaba pidiendo. ¿Ya? No le dijo, mira, dame toda la fortaleza y todo ser, pero ya el superhombre aquí y soportar a todo este pueblo. ¿No? O que me resfalen los problemas. Ya no, tampoco. Sino que muéstrame tu gloria. Porque esa gloria lo iba a transformar. Y iba a ir de transformación en transformación. Entonces, no le pide ese espectáculo, no le pide llena de luz el lugar, sino que el Dios mismo, con todo lo que es, le manifestó su gloria. Entonces, ahí vamos teniendo un poco más claro, ¿no?, de lo que es la gloria del Señor. Entonces, ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está esa gloria? Algo captamos ya de lo que es la gloria de Dios, pero ¿dónde está esa gloria? Nos preguntamos dónde porque cuando miramos alrededor de nuestro, salimos de aquí y vemos nuestros barrios, vemos nuestra ciudad, a cualquier lugar donde vamos en el mundo. Cuando nos informamos del mundo, de lo que está pasando, lo que más vemos es corrupción, vemos claramente maldad, vemos sufrimiento, vemos dolor, etcétera, ¿ya? Y sin embargo, si vamos a la Biblia, claramente la Escritura nos dice otra cosa. Nos dice en Isaías, ahí el capítulo 6, 3, 4, dice, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. O sea que la gloria de Dios está aquí. Está en la tierra. No es algo que de pronto se abre y ahí vemos la gloria y después se hunde y ya no está. No, la gloria está. Es como me pasó hace un par de días, pero me viene pasando muchas veces. Y es que después que llueve, se forma un cordón de montañas, ¿cierto?, en el horizonte, cuando uno ve justamente las montañas. Y como que empiezo a ver montes y montañas enormes y la cordillera, y descubro como uno de esos enormes pináculos que no había visto. No había visto y les veo la forma, pero siempre estuvo ahí, solo que yo no lo podía ver.
Y es maravilloso cuando pasa eso, así que la creación de Dios es maravillosa. Bueno, la gloria de Dios siempre ha estado acá, a pesar de que la humanidad se apartó de Dios. Todos nos apartamos de Dios. Y la existencia humana arrastra todas las consecuencias de habernos separado de Dios, todo lo que genera el pecado. A pesar de eso, toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Qué es lo que es esto? Una certeza. Una certeza en la cual podemos nosotros regocijarnos. ¿Por qué? Porque Dios no está sometido ni al tiempo ni al espacio. Él es eterno. Y dice claramente toda la tierra, o sea, el espacio, el lugar. Ya, ahí tenemos la tierra. Y el tiempo está, siempre ha estado. Porque aquel que nos creó para reflejar su gloria sigue obrando en el mundo por medio de su Espíritu Santo. No porque hayamos pecado, no porque entró el pecado al mundo y este pecado pasó a todos los seres humanos, no por eso la obra de Dios fracasó. La obra de Dios es victoriosa, es total y es por siempre. ¿O no? Ya, esa obra de Dios es que la gloria está ahí. Está ahí. La gloria está aquí, nunca se ha ido. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo obró en la creación, ¿cierto? Cuando fueron creadas todas las cosas, Él estaba obrando ahí. Y también en la encarnación de Jesús, cuando Jesús se hizo un ser humano. Y también ha obrado en toda la historia. Y sigue trabajando el Señor, sigue obrando. Dios Padre es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesús vino y Jesús volverá. Somos nosotros los que estamos en el tiempo. Somos nosotros los que llevamos esta finitud que acabamos. Pero el Señor es el mismo y Él es eterno. Por lo tanto, ese es otro ejemplo importante, que la gloria del Señor está aquí en toda la tierra. Y el ejemplo también, que lo extraje exactamente de Éxodo, del que les hice el resumen, que por lo que habían vivido, que después que Moisés le pidió al Señor, oh Señor, yo no puedo ir solo y seguir llevando al pueblo a la tierra prometida, porque es un pueblo duro de servir, terco, obstinado, rebelde. No quiero llevarlo solo. El Señor le dijo, voy a ir contigo. Bueno, cuando sucede esto, cuando le dice que lo acompañará, ahí Dios, en esa presencia, Moisés hace algo importante. El tabernáculo ya no funcionaba, pero él toma una tienda, la saca fuera del campamento y levanta una tienda. Y en esa tienda él entra. Y ahí la gloria del Señor dice que viene esta nube y llena ese lugar. Cuando Moisés entraba, llenaba ese lugar. Y todos quedaban perplejos, todo el pueblo. Porque era una tienda que no era la permanente, era otra tienda. Era una tienda que tuvo que, por emergencia, por lo que estaba pasando. ¿Ya? Por eso la tuvo que levantar. Entonces, cuando pasa esto, es porque la comunión con Dios del pueblo ya no estaba funcionando. Ya el Señor no llenó ese tabernáculo, pero sí esa tienda donde iba Moisés. Y ojo, cuando la lean ese pasaje en Éxodo 33, que los animo a leerlo, porque es bueno ir después masticando más la palabra del Señor después de un culto. Y dice que afuera estaba siempre Josué, hijo de Nun. ¿Ya? Él siempre estaba afuera porque él fue uno de los espías que estaba lleno de fe. Y yo creo que subía ya de gloria en gloria. Captaba lo que era la gloria del Señor. Bueno, entonces acá nos damos cuenta de que Moisés, al levantar esta tienda provisoria fuera del campamento, ahí hablaba con Dios cara a cara y le hablaba como un amigo. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Nunca se había ido, nunca. Siempre estuvo allí. Lo que pasa es que su manifestación no podía ser porque había pecado y porque ellos no la veían, no significaba que no estaba en la gloria de Dios. El Salmo 24, uno de los versículos que muchas veces repetimos
y da vuelta también en nuestra cabeza cuando nos hablamos de esta grandeza del Señor, es cuando dice de Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él hay. De Jehová es, no es que, no, pero en este tiempo no, este tiempo sí, este tiempo no, cuando pecan no, cuando también sí, porque nunca ha habido santidad en todo el pueblo de Dios. Sin embargo, la gloria del Señor siempre está. Así que, y el último ejemplo que quiero darle, en el periodo intertestamentario, entre los dos testamentos, que salía más fácil, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí se dice que hay 400 años de silencio, no había una voz de un profeta, ¿cierto? O sea, un silencio. Porque era ese periodo de silencio, igual estaba el pueblo, igual estaba Israel, ¿ya? Pero esa presencia no estaba exactamente como la gente la esperaba. Es el tiempo del último profeta Malaquías y después viene el Evangelio, si uno lo quiere situar en la Biblia para verlo. Entonces, cuando Juan, hablando ahora del Evangelio, después de esos 400 años, cuando Juan describe el nacimiento de Jesús, señala así, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es la misma que tabernáculo, exactamente igual, habitó, como habitaba en la tienda, aquí dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí Él insiste y dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, Cristo. En Cristo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una cosa importantísima, esencial, es que aunque haya habido tiniebla, aunque haya habido pecado, las tinieblas no pudieron contra la gloria del Señor y contra la perfección de Dios, contra la obra de Dios que es perfecta. Y por eso decimos que Él ha triunfado, a pesar de los problemas que estamos viviendo, cada uno en lo personal y que estamos en este momento actual. Pero la luz no pudo, o sea, las tinieblas no pudieron contra la luz. ¿Ya? La luz en las tinieblas resplandece. Entonces fue Jesús el que vino a habitar ya no en esa tienda, sino en Cristo. Y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad. Entonces, es por decir así, ese edificio ahora no era un templo. ¿Ya? No era el templo de los judíos que estaban tan acostumbrados a ir y pensaron que ahí estaba la gloria del Señor. Pero no. Ellos es muy fácil quedarse de una manera y pensar que ahí está la gloria y creer que estamos creciendo, pero podemos ir al templo, pero no significa que nuestra vida vaya siendo transformada a la imagen de Dios. Y es lo que le pasaba a Israel. Entonces, ¿dónde fue que habitaba la presencia de Dios, la gloria, en la persona de Jesús? Aunque no era lo que ellos esperaban, porque al mirar a Jesús lo veían igual que uno de ellos. Al mirar a Jesús en la cruz lo veían un hombre abandonado, alguien que había fracasado, alguien que había sido quizás un impostor, porque ellos pensaban que iba a venir contra los romanos, iba a tener suficiente poder, iba a triunfar sobre ellos. Y eso era en la imagen que tenían en su mente del colectivo. Creyeron ellos en que iba a venir alguien que era el Mesías y que los gentiles se iban a postrar también y le iban a dar la razón, pero no fue así. Todo lo contrario, la gloria estaba en un hombre que no tenía parecer ni hermosura, ¿ya? Y que termina crucificado con una corona de espinas y termina crucificado en la peor de las muertes que había en ese momento, no solo por el dolor, sino por el oprobio, lo que significaba la humillación. Pero allí estaba toda la concentración de la gloria del Padre, estaba en Cristo, ¿ya? Y ese es el espacio, el lugar donde está la gloria de Dios. ¿Y quién está en tu corazón? Cristo. Dios ha querido morar en nuestros corazones por medio de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo? La tercera pregunta es, ¿cómo puedo ser transformado a esa gloria? Mirando justamente a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, sin velo, sin todas esas imágenes, sin todas aquellas expectativas humanas que nosotros traemos de atrás, frustración, y queremos que se cumplan ahora cuando queremos sentir a Dios,
Señor, yo te quiero sentir siempre y cuando me sanes. Señor, yo te quiero sentir siempre y cuando tú me des la paz. Te quiero sentir siempre y cuando me vaya bien con este problema. Señor, yo te quiero sentir si tú haces esto de la manera que yo creo que es lo mejor. Pues Dios tiene su voluntad y nos ve, hermano. Nunca ha desaparecido de aquí, de esta tierra. Él está y sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, comprender que el problema no está en lo que vemos, sino el problema está en lo que no vemos. El problema está en lo que no nos damos cuenta. La grandeza de Dios, ¿ya? Lo espectacular que el Señor es y que se muestra en medio de nosotros. Y de pronto hay situaciones en las cuales lo percibimos. De pronto lo vemos y nos impresionamos. Pero Él siempre ha estado allí. Solamente que cuando algo para nosotros es muy grande, como muy apoteósico, ahí nos regocijamos y le contamos a todos qué grande es el Señor, gloria a Dios. Pero el Señor lo está haciendo constantemente. Entonces, el problema está en lo que no estamos viendo. Y eso es lo que tenemos que pedir al Señor. Señor, quiero ver, ¿ya? Quiero ver. Y como decía justamente la adoración, ¿ya? Sí, quiero verte, pero ya sabemos cómo. ¿Ya? Sabemos cómo, para que me transformes. Porque yo quiero verte y quiero ser transformado de gloria en gloria. Así que nos falta una cosa, y es renunciar. Renunciar a todo está bien conmigo. Ya como, no, si esta es la manera, la tenemos tan ingresada, o diría anquilosada en nosotros, la forma de ser cristianos y cristianas, que tal vez ese sea también uno de los velos, y que pensamos que de esa manera está bien. No, de hecho pienso en David. David, cuando vio que el arca podía llevarla a Jerusalén, fue tanto el regocijo que no se dio ni cuenta, el rey David, y empezó a bailar, a danzar. Y su esposa, que lo vio desde la ventana, dice que lo vio como danzaba y lo menospreció. Lo menospreció porque le dijo, ¿cómo se te ocurre delante de las criadas, delante que dabas vueltas y no sé, las ropas que tenían y no sé si se le veía el enagua o los muslos, no sé. Pero la cosa es que ella quedó afectada. Y él le dijo, mira, le dijo, justamente le estaba dando la gloria a Dios por el gozo de que el arca podía ser retomada y llevarla a Jerusalén, que era el arca del pacto. Entonces él le tomaba el peso a quien era Dios y le dijo, y si me vistes vil, me haré más vil todavía a tus ojos, pero seguiré danzando y alabando al Señor como Él se lo merece. Porque ese es el valor de Dios, de entenderlo, entender que las cosas no son como las he hecho siempre, o como no sé, de alguna manera logré esta estabilidad y esa es. No, a lo mejor hasta nos quedamos pegados y creemos que está bien, pero no. Tengamos la confianza que el Señor nos está hablando. Es claro que la Biblia está llena de narraciones y de situaciones tan dispares. Por un lado, Nínive estaba a punto de Nínive estaba pasando por un problema existencial, ¿ya? Una existencia que se podía acabar como ciudad. Y sin embargo, por ejemplo, Jonás estaba llorando y afligido porque una calabaza le había dado sombra y ya no le estaba dando. Estaba enojado con Dios, pero no le importaba lo que estaba pasando con Nínive, que era donde Dios lo había mandado. Y así encontramos una serie de ejemplos y de detalles que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Pero aquí, en la vida real que tenemos ahora, está lleno, hermano, lleno. Y Dios nos va a hacer verlos. Confiemos de manera absoluta, porque justamente los corintios, volviendo al pasaje, estaban viviendo esa situación, estaban peleándose entre ellos, de quién eran los líderes, si realmente estaban ministrando la palabra como debían, estaban cuestionando cosas absurdas y no estaban justamente atentos a la gloria de Dios. Así que quiero llevarte a que puedas pensar en hechos difíciles que has pasado en tu vida. Tómate unos segundos y piensa en tu historia, y en hechos complejos, quizás hasta traumáticos. Ojalá que llegues a un momento
complejo, complicado. Generalmente se nos vienen muy rápido a nuestra mente, a nuestra memoria, por lo difíciles que han sido. Y la pregunta es, después de todo lo que te significó, y tal vez te está significando también hoy en día algunas consecuencias, y siguen afectando a veces tu vida, ¿crees que esos hechos se le pasaron de largo al Señor? ¿Como que no lo captó? En esos espacios estaba el Señor. Y los espacios que has vivido, que tú tienes en tu memoria, Dios quiere que los veas, porque ahí está, lo que quiere el Señor es que sean espacios de conciencia de la presencia de Dios. No siempre las situaciones que vivimos son para un resultado como lo que nosotros creemos. A veces es para que hicieran más conciencia de quiénes somos, de quiénes son los demás. Cosas a veces insospechadas, pero de que son necesarias, sí. No son como que son buenas, son necesarias. Entonces, podemos quizás no entenderlo completamente, pero sí tener la certeza de que allí está Dios con su misericordia. Pero esos hechos que pasaron, y aquí viene esa segunda parte, esos hechos que pasaron difíciles en tu vida, no han terminado su propósito. No porque pasó el episodio, se acabó. No, Dios no ha terminado su propósito. Dios sabe lo que hace y lo está haciendo. Y a lo mejor no nos estamos dando cuenta y algo tan duro que vivimos, el Señor sigue trabajando en nuestra vida. Y claro, y a veces pensamos tener otros problemas hoy en día y esto se generó ahora, pero está vinculado con el dolor que traemos, con la herida que traemos, con la mala cicatriz que traemos y que nos está afectando. Pero no ha terminado Dios ese proceso, pero lo que sí nos promete que lo va a terminar completa, esa obra en tu vida. Así que creámoslo, Dios no ha terminado. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que no descartes ningún hecho de tu vida. Como si, no me quiero acordar. Por supuesto, ¿ya? Que no es bueno acordarse de todo, pero si está ahí y la memoria no está en el olvido, no quedó en el olvido, es porque hay un trabajo. Y el trabajo no es que lo olvides, sino es que sea tratado. Entonces, estos hechos son porque Dios redimió, hermano, la existencia tuya, no solamente tu pasado, toda tu existencia, todos los años que vas a vivir hasta que te mueras, redimió toda tu existencia, desde el vientre, de cuando fuiste formado en el vientre de tu madre, hasta cuando demos el último respiro. Esa es la redención completa. Y Él triunfó con su sacrificio sobre cada uno de nosotros. Llevó nuestros males. Por lo tanto, Dios no borra los recuerdos como para decir te redimí, sino que los redime para su gloria. Así que confiemos en el Señor. Los discípulos, ¿qué dijeron? Hemos visto su gloria. No un espectáculo de sensaciones, como hablábamos hace un rato, sino que cara a cara, sin velo. Es valorar el peso de su presencia, ¿ya? Incluso en los momentos más complejos. Así que, en resumen, cuando contemplas a Dios, el peso de Dios, el peso de esa gloria te va, por decir así, remodelando. Como esa arcilla que una vez compartía, la va remodelando. ¿Pero a qué? A la imagen del Señor. La va remodelando y el Espíritu va transformando tu carácter para que te parezcas cada vez más a Él. ¿Es un cambio rápido? No, es un cambio progresivo que no sabemos cuánto demora, que es constante, pero que va en aumento. Y con eso tenemos que quedarnos, que Dios está aquí, no se ha ido nunca y está presente en esta tierra. Queremos verlo, sí. Y la única manera, hermano, es humillarnos ante Él y decir, Señor, quiero verte, quiero ser transformado a esa gloria tuya. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Esa vida que tienes, la vida, toda tu historia, Dios la conoce. Colócala ahí tú también. Y coloca esos espacios también difíciles ante el Señor. Para que Dios se manifieste en esa historia, pero en conciencia tuya, ¿ya? Que seas consciente de lo que está pasando. Es como veía ese monte en la cordillera, que no me había fijado, pero siempre había estado ahí. Bueno,
que podamos ver esas cosas, no apariciones, sino esas bendiciones que te van a regocijar. Y son de los hechos más sencillos, son miles y miles, pero van a ir obrando en tu vida y van a ir haciéndote crecer. Oramos al Señor. Dios amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que tú nos llamas. Nos llamas, Señor, para trabajar en nuestra vida. Y nos acompañas con esa presencia de tu Espíritu Santo. Amado Dios, oramos para ver tu gloria aquí en la tierra. Oramos para que al verla podamos, Señor, ser testimonio de la seguridad, de la verdadera seguridad que tú nos das. Porque al ver tu gloria aquí en la tierra, entonces no tememos, Señor, ni a la pobreza, ni a la inseguridad. No tememos nada, Señor, sabemos que tú estás presente y que tú eres el que no solo nos guarda, sino sabe guardarnos. Oh Dios, que podamos ver tu gloria aquí en la tierra, podamos verla en la gente, podamos admirarnos de cómo tú, Señor, estás presente en la creación, estás presente en las personas, estás presente, Señor, en este cosmos, Señor, inmenso y que nuestro ojo no alcanza a ver su final. Imposible, Padre. Señor, oramos para que tu misericordia que fluye a cada momento podamos captarla. Podamos captar por la mañana, Señor, y darnos cuenta de lo bueno que ha sido que hemos podido abrir nuestros ojos a pesar de nosotros mismos. A pesar del problema o de los problemas que tenemos y de los problemas que hay en el mundo. Tu sol salió, Señor. Y aunque no veamos el fulgor de ese sol, pero vemos que está todo claro. Y sabemos que sí lo hizo. Y todo, Señor, lo vamos trivializando, vamos haciéndolo como tan liviano, como si fuera todo tan fácil, como que nosotros pudiésemos sostenerlo o crearlo. Y no nos damos cuenta que eres tú el que sostiene este universo. O ahora por la noche, cuando lleguemos ya a nuestras camas, Señor, permítenos ver tu gran fidelidad. ¿Cómo ha sido durante este día? ¿Cuántas cosas, Señor, no hemos visto? Y las vimos, y vimos algunas de ellas. Te agradecemos, Padre, porque fuiste fiel y nos has bendecido abriendo nuestros ojos. Señor, llévanos a confiar en ti, en tus promesas. Llévanos, Padre, a que podamos ir creciendo de gloria en gloria, Padre. Que vayamos siendo transformados, nuestro carácter. Un carácter que a veces, Señor, lo aborrecemos. Un carácter que nos ha llevado a cuánto problema. A de pronto sentir alegría y de pronto estar lejos de la persona que más amamos. No en distancia, sino en cariño, en amor, en un enojo brutal, Señor, en algo odioso. Dios Santo, transforma este carácter, Señor, al carácter tuyo. Por eso, Padre, queremos ver tu gloria y ya no ver, Señor, lo mal que está el mundo y que no seamos réplicas, ni tampoco seamos, Señor, ese parlante, Señor, ese eco que va diciendo todos los males de la tierra y que ya pronto vendrás tú. No, Señor, la verdad es que anhelamos que vengas, que vuelvas, pero hay algo que anhelamos más, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sí, Padre, que se haga tu voluntad en mi casa como tú la quieres, que se haga tu voluntad en mi relación, en mi matrimonio, con mis hijos, con las personas que vivo o que tengo vínculos, ya sea familiares o laborales. Señor, que la gloria tuya se manifieste y yo pueda, Señor, verla y tu voluntad se haga en esta tierra y en mi vida, Señor. Dios Santo, escucha nuestras oraciones y escucha, Señor, que cada uno, Padre, estamos frente a ti y es imposible ir como congregación para que tú hagas una obra generalizada, sino cada uno con nuestra historia. Señor, cantamos a ti, Padre, adoramos a ti con todo nuestro corazón en oración, Padre. Escúchanos, Señor.
de lo más profundo, porque sabemos que el problema no está en lo que estamos viendo, sino en lo que nos estamos perdiendo. Gracias, Señor. Aleluya. Siga orando ahí. Ese espacio, como Moisés en la tienda, cara a cara con el Señor. Sí, a cara descubierta. Preséntate al Señor y dale esa oración, ese canto al Señor. Glorioso. Señor, mi Dios, aquí estoy yo.